Amados hermanos, en la gracia del Señor Jesucristo reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad hablaremos del tema desobediencia a Dios, producto de la caída, parte número 1. Teniendo como propósito analizar cómo en el principio Dios les advirtió a Adán y a Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que el día que de él comieren, ciertamente iban a morir. Lamentablemente, Adán y Eva desobedecieron a Dios, y esa desobediencia, al comer de ese árbol, causó que en su naturaleza también se corrompieran e imitaran la conducta de Satanás, quien es el autor del mal. Quisiera, amados hermanos, que abriéramos las escrituras en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En esta narración, mi estimado hermano y amigo, se nos habla de cómo fue la caída en el pecado por parte de la raza humana. Y según vemos en esta narración, aquella serpiente, la cual era Satanás, ya que la misma escritura nos dice que esa serpiente antigua es el diablo y Satanás. Esa serpiente aprovechó la ocasión en que Eva estaba sola. Aunque acá no lo dice, seguramente Adán se encontraba labrando el huerto y también haciendo aquella difícil tarea de poner nombre a los animales. Y mientras Eva estaba sola, llegó esta astuta serpiente, el cual era Satanás mismo, y lleva la intención de que aquella pareja cayera en desobediencia. Pero aparentemente esta serpiente no era contrario a Dios. No va con un mensaje de blasfemia,
no va negando la existencia de Dios, sino que, como dice el pasaje, esta serpiente era astuta. Y sabe cuál es la debilidad de Eva. Sabe que aquella mujer ha estado mirando aquella fruta prohibida porque era codiciable a los ojos. Era algo agradable. Se miraba bueno para comer. Y aprovechando de ello, la serpiente le dice: con que Dios os ha dicho. Siempre Satanás tratará de desacreditar lo que Dios ha dicho. Y tratará de falsear las leyes de Dios, de tergiversar sus palabras, incluso de hacer ver a Dios como alguien que no da la información completa, o alguien el cual quiere privar al hombre de algún derecho. Y la verdad que la manera en que empieza hablando esta serpiente es bastante curiosa, es bastante llamativa. Con que Dios, o sea, ¿será que tú no escuchaste bien las instrucciones de Dios? Como queriendo dar explicación a lo que Dios ya había dicho. Así Satanás muchas veces pone pensamientos de duda en nuestras mentes y a veces nos hace vacilar en nuestra fe. Después de todo, dice alguien, hacer tal cosa no es tan malo. ¿O qué tendrá de prohibido? ¿O qué tendrá de malo hacer esto o hacer lo otro? Pero si Dios en su palabra ya lo ha prohibido o ya lo ha ordenado para hacer, no necesitamos cuestionar a su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Si él ha dicho algo, hay que obedecerlo tal y como él lo ha dicho. Pero aquí la serpiente comienza con una pregunta cauciosa. ¿Con que Dios ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Dios no había dicho tal cosa. Por el contrario, Dios dijo: de todo árbol que hay en el huerto podréis comer. Las palabras de Dios no fueron: no comáis de todo árbol. No, de todo árbol podéis comer. Ve cómo Satanás cambia el sentido de la palabra de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí está bien lo que ha dicho Eva. Pero ya bajo la influencia satánica, bajo aquella pregunta que ha hecho vacilar su fe, ahora ella está añadiendo a las palabras de Dios y dice: ni le tocaréis para que no muráis. Dios no había dicho tal cosa, que no podían tocar el árbol. Aquí Satanás ya está minando la mente de Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis.
se atreve a retar, a desacreditar y a negar la eficacia de la palabra de Dios. No, Dios no les quiso decir eso. No van a morir. Es que miren, Dios lo que Él no quiere es que ustedes coman y que sean abiertos sus ojos y que sean como dioses sabiendo el bien y el mal. Aquí trata de infundir en el corazón de Eva un sentimiento como de un Dios egoísta. Es que Dios no quiere que ustedes disfruten. Es que Dios realmente lo que Él no quiere es que ustedes sean más sabios. Así muchas veces el hombre no quiere venir a la luz porque siente que al venir a la luz Dios le privará de muchas cosas que parecen buenas, que parecen agradables, y que Dios pareciera que es un Dios cerrado, aburrido, anticuado en sus normas. Y a los cristianos a veces nos critican y nos dicen es que ustedes no disfrutan la vida, es que ustedes solo reunidos quieren pasar. Y esas normas que tienen no los dejan a ustedes gozar de la vida. Palabras infundidas por Satanás, como en el principio. Si no les va a pasar nada, hombre, disfruten, coman, nada va a pasar. Le hace dudar aún del castigo por la desobediencia. Y la gente a veces dice, no, es que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. ¿Cómo va a creer usted que Dios lo va a castigar, lo va a torturar en un lago de fuego? No, eso es algo que la Biblia no dice de una manera real que va a suceder. Eso es como una amenaza, pero como para que se porten bien. O ese lago de fuego simplemente es una separación de Dios, una exclusión de su presencia. Pero no, eso no es unas llamas ardientes que destruyen y devoran al pecador. Y así muchas veces esos pensamientos pueden acarrear una conducta de liberalismo, una conducta de inmoralidad. Entonces dice que aquella mujer, al escuchar aquellas palabras de la serpiente que le aseguraba que no iba a morir, de que no iba a pasar nada malo, esta mujer le creyó a la serpiente y tomó del fruto y comió. Y cuando regresó Adán, también le dio y él también comió como ella. Pero lo más triste es que Adán sabe que está haciendo algo mal, porque la Escritura dice que quien fue engañada fue Eva y no el varón. Adán, por amor a Eva, participó de aquel pecado, de aquella desobediencia. La amaba tanto a su esposa que él no solo consiente en el pecado, sino que él participa del pecado.
y entonces se dan cuenta que están desnudos. El pecado causa vergüenza. El pecado causa aquel sentir de fragilidad, de sentir aquel oprobio, sentirse sucio, inmundo, indigno. Y cuando oyeron que la voz de Dios se paseaba en el huerto, ellos tuvieron gran temor y se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Ya no podían mirar a Dios. Es decir, ya no podían estar en su presencia tranquilamente. Había algo que causaba vergüenza, algo que causaba temor, porque en el perfecto amor no hay temor. Pero ellos, al saber que habían desobedecido a la voz de Dios, ellos corren a esconderse. El pecado nos aleja de Dios, crea una barrera entre Dios y nosotros. El pecado nos acarrea castigo. Y Dios llamó al hombre diciendo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Dios lo sabía todo. Dios había visto todo. Pero está apelando a la conciencia del hombre para que éste llegue a una confesión de su pecado. Pero el hombre le echa la culpa a su compañera e indirectamente a Dios mismo. Le dice: la mujer que me diste. Pareciera que en un primer momento la culpa es de la mujer, pero en última instancia Adán le está diciendo a Dios que él es el culpable. La mujer que me diste, o sea, tú me la diste. Si no me la hubieras dado, quizás yo no hubiera pecado, no hubiera desobedecido, pero tú me diste esta mujer. Ahora, eso se llama excusa, evasión de responsabilidades. Y es que Dios también, Él ha puesto un orden jerárquico en el hogar. Y esta jerarquía comienza en Dios mismo, que es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. En este caso Dios no se dirige a Eva, sino a Adán, porque él es el responsable de aquel hogar. Pero dice: la mujer que tú me diste, me dio de aquel árbol y yo comí. Y la mujer dice: la serpiente me engañó. Y la serpiente no tuvo más remedio, ¿verdad? Aquella serpiente que era el diablo, Señor, comienza dictando sentencia. Le dice: maldita serás entre las bestias. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores de parto. Con mucho dolor darás a luz a tus hijos. Y al hombre le dice que va a tener que ganarse con el sudor de su frente el pan de cada día. Y que aquella tierra que iba a labrar le iba a producir espinos y cardos. Y dice: y la tierra será maldita por amor a ti.
La consecuencia de aquel pecado trajo la infelicidad, trajo la tristeza. Y Pablo, cuando recuerda esa escena y la relaciona con el tiempo presente, dice en 2 de Corintios 11:2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo novio para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hablándole a la iglesia, dice: ustedes son como una novia que se viste de esplendor, de pureza, de santidad, y está preparándose para el encuentro con su esposo. Y yo los celo con un celo de Dios. Dice el verso 3: pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con astucia, sean vuestros sentidos de alguna manera desviados de la sencillez que es en Cristo. Porque si viene alguno y predica a Jesús, el que hemos predicado, o recibido otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio al que hemos aceptado, bien lo toleráis. Aquí Pablo está exhortando a ese espíritu de simplicidad, a ese espíritu que le da oído a las falsas enseñanzas, que se detiene para oír a aquellos que se oponen a la verdad, que traen un evangelio diferente al que hemos recibido, que vienen con un espíritu diferente al Espíritu de Dios. Y dice Pablo: yo temo que así como aquella serpiente con astucia engañó a Eva, así en este tiempo ustedes, sus sentidos de alguna manera sean desviados de la fidelidad a Cristo. Hermanos, el diablo sigue haciendo su trabajo. Sigue tratando de engañar al mundo entero para llevarlos a la perdición. Sigue haciendo preguntas como las que le hizo a Eva, con que Dios ha dicho. Y hasta este día, Satanás sigue afirmando doctrinas erradas, opuestas a la palabra de Dios, como aquella doctrina: no moriréis. Ahora a la gente también se le infunde esa misma doctrina errónea cuando se le habla de la inmortalidad del alma. La palabra de Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero Satanás le dice al hombre: no, el alma no muere. Lo que muere es el cuerpo, pero el espíritu trasciende. El espíritu se va al cielo. Enseñando filosofías humanas, filosofías antiguas, babilónicas, griegas, romanas, poniéndolas como si fueran palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice en Isaías 8:20: a la ley y al testimonio, y si no dijeren conforme a esto, es porque aún no les ha amanecido. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha dejado en su palabra, eso es la verdad. Y todo aquello que no esté en las Sagradas Escrituras, no tenemos por qué oírlo, no tenemos por qué prestarle atención, porque
De lo contrario, nuestros sentidos se van a desviar de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos a caer en la desobediencia. Aquella pareja fue sacada del huerto del Edén. Entró la muerte por el pecado. Pero la bendición de Dios es que también, así como por un hombre entró la muerte en el mundo, así también por un hombre, el segundo Adán, Cristo Jesús, por él entró también la vida. Por él entró la salvación. Sigamos el ejemplo de Jesús, que nunca le prestó atención a las palabras de Satanás. Cuando fue llevado al desierto, Satanás le decía: escrito está. Jesús le decía: también está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Ante todo lo que Satanás le decía, Jesús tenía una respuesta basada en la voluntad de Dios. Imitemos al segundo Adán y no al primero. Que el Señor añada bendición a su palabra y pase a cada uno de vosotros, mis estimados hermanos y amigos.